capítulo 2, versículo 1 al 9 de Proverbios. ¿Lo tiene en su Biblia? Si no lo tiene, búsquelo. Que allí se encuentra sustentado este tercer consejo. El consejo para entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Escúcheme, por favor. En el versículo 1 del capítulo 2, de donde tenemos incrustado nuestro tercer consejo, dice: Hijo mío, ¿qué hay que recibir? Dice: si recibieres mis palabras. Porque a esa misma generación con la cual Dios se disgustó 40 años, ¿sabe qué dice la Biblia de ella? ¿Sabe qué dice? ¿Se lo muestro? Se lo voy a mostrar. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 3, si no me equivoco. Fue una nación, una generación, a quien Dios le hablaba, ¿y sabe qué sucedía? No tomaba sus palabras en serio. Tanto así que Dios se disgustaba de su incredulidad. Fue una generación incrédula hasta los huesos. Pero no cualquier incredulidad, porque alguien dirá: pastor, yo soy incrédulo porque Dios nunca conmigo ha hecho nada. Bueno, tal vez usted pueda justificar su incredulidad bajo ese pensamiento, pero así no pasó con Israel. Porque desde el día en que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó con mano poderosa. La Biblia dice con grandes señales. Pero luego de que los sacó y se encontraron frente al mar, la Biblia dice que Moisés levantó su vara y el mar se divide. Ellos atraviesan de manera gloriosa el mar. Pasaron en seco. Luego de que pasaron en seco, la Biblia dice que encontraron cualquier cantidad de dificultades y sin embargo, a través de todas ellas, Dios se glorificó de manera sorprendente. Una de ellas, tenían hambre y la Biblia dice de manera milagrosa: todos los días llovía pan. Se cansaron del pan. Queremos carne. ¿Quieren carne? Tomen carne. Comenzaron a descender codornices. Llegaron a un lugar amar y las aguas estaban amargas. Sin embargo, Dios le dijo: bueno, toma aquí esto, échalo allá. Y las aguas se endulzaron y ellos pudieron beber. Tampoco había agua y agua salió de la peña. Dios mismo dijo: te he sustentado con maná, comida que no conocieron tú, ni tus padres habían conocido. Pero también te sustenté físicamente porque todos estos 40 años tu pie no se hinchó. Pero también te sustenté en lo material. Nunca tus zapatos, tus sandalias se desgastaron, ni tus vestidos. Siempre Dios estuvo con ellos, pero siempre ellos, dijo Dios, andan vagando en sus corazones. Son incrédulos. Y si hay algo que desagrada a Dios es la incredulidad a través de no aceptar, creer y recibir sus palabras. Y usted se preguntará: ¿por qué a Dios le desagrada tanto eso? Se lo voy a recordar. La Biblia dice en Génesis que Dios llamó a Abraham. ¿Sabe cómo lo llamó? Lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Voy a hacer un pacto contigo. Escuche bien. Y los pactos de Dios es lo más serio que puede existir. Dios vino y le habló y le dijo: te voy a multiplicar y voy a hacer de ti una nación grande. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Evidentemente nosotros entendemos de qué simiente hablaba. Pero tenía que salir de los lomos de Abraham un hijo. Y luego entonces también tendría un par de hijos. Y a través de uno de sus dos hijos Dios continuaría su pacto y sus promesas. Lo que Dios hace cuando hace un pacto es prometer. Y la palabra de Dios es tan fiel que tiene impregnado el carácter mismo de Dios. Fidelidad a lo que dice. La incredulidad, escúchame bien, grábeselo, no lo olvide. La incredulidad pone en tela de juicio el mismo carácter de Dios. En otras palabras, quien es incrédulo le dice a Dios: no creo que tú puedas cumplir lo que prometiste. Y Dios se enojó tanto con el pueblo porque era lo que ellos siempre hacían con él. ¿Será que Dios será capaz de cumplir sus promesas y el pacto que hizo con nuestros padres? ¿Será capaz de preservarnos y no dejarnos morir? ¿Será que nos sustentará en esta situación en la cual nosotros estamos? Y Dios había hecho ya un pacto y una promesa y era fiel y poderoso para cumplirlas. Pero el pueblo siempre lo desafiaba. ¿Y sabe cuál es la exhortación de la Biblia en Hebreos? Yo se lo mostré, ¿o no? ¿Sabe cuál es la exhortación? Dice, cuando oiga su voz, otra vez. Cuando oiga su voz, otra vez el oído. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Y sabe qué es lo que dice aquí Proverbio? Dice: hijo mío, recibes mis palabras. Dígame si eso no se parece.
Eso es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabe qué son los mandamientos de Dios? Son sus palabras. Es lo mismo. Ah, bueno, yo les dije que le iba a mostrar en hebreo, ¿no? El texto. Mire, hermano. Si nosotros escucháramos más a Dios y atendiéramos sus palabras, las cosas fueran mucho más distintas. Si Dios reclamó del pueblo de Israel que le escucharan y atendieran a su voz, ¿sabe qué nos reclama a nosotros? Lo mismo. Es lo mismo. Hebreos, ¿ya lo tienen? En el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabe cuándo fue en la provocación? Durante todo ese tiempo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? Porque para nosotros debe bastar el hecho de que si Dios lo dijo, es suficiente. Cristo dijo, regreso. No le ponga misterio. Regresa. ¿Cuándo? Él no dijo cuándo. Y si no dijo cuándo, no es relevante. Ya. Pero de que viene, viene. Y la gente se puede burlar de usted, de mí, decirle lo que sea, cuestionar la promesa de Dios. Pero quienes tienen que mantener fiel la promesa de Dios en su corazón, es usted y soy yo. De que si Él lo dijo, lo cumple. Tan bello es ese himno que dice al final, hasta que vuelva o muera yo. O viene o muero, da lo mismo. Si muero, dice la Escritura, que si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos, del Señor somos. Si morimos, la Biblia dice que resucitaremos y recibiremos al Señor. Y si no resucitaremos, entonces van en nuestra fe. Yo sí creo que resucitamos. Usted no sé, pero yo sí. Y si usted no lo cree, tiene que resolver ese asunto de fe en su vida. ¿Cuánto creen en la resurrección de los muertos? Más le vale. Porque si no, morirá sin esperanza. Yo sí creo que morimos con esperanza. ¿Sabe qué dijo Dios? Bueno, siguió leyendo. Dice, ¿quiénes fueron? En versículo 16. Los que habiendo oído le provocaron. ¿Acaso no fueron aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17, capítulo 3 de Hebreo. ¿Y con quiénes él estuvo disgustado 40 años? ¿Con quiénes? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos, ¿dónde quedaron postrados? ¿Y cómo pecaron? Dice. ¿Y a quién juró Dios que no entrarían en su reposo? A aquellos que desobedecieron. Pero escuche más, dice. Y vemos que no pudieron entrar, subraya al final. ¿Por qué no pudieron entrar? Ni siquiera dice la Biblia porque eran pecadores. Dice la Biblia que no entraron porque eran incrédulos. Ni siquiera porque eran perversos y malos, no, dice porque eran incrédulos. Porque al partir de la incredulidad se desencadena cualquier otra cantidad de pecado. Si usted no le cree a Dios, no se cree en sus palabras, no cree en sus ordenanzas, no cree en sus mandamientos, no tiene nada con qué conducirse en la vida. Pero si usted no es incrédulo, sino creyente, entonces usted considera que la palabra de Dios es digna de ser guardada, obedecida y observada. Pero escúchenme, mis amados. Versículo 4, versículo 1, capítulo 4 dice, temamos. Temamos. Yo en la versión de la Biblia mía de mi nombre, lo voy a escribir así. Aterroricémonos. Temamos. ¿Por qué? No se confíe en ninguno de ustedes. Porque a cualquier víspera de incredulidad será tomada como la señal del corazón de que ustedes nunca han entrado al reposo de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Cuántos ya reposaron? Y después, si usted quiere seguir leyendo, escuche acerca de qué dice el reposo del pueblo de Dios. Porque quienes han reposado ya han reposado de sus obras y han entrado en el pacto con Dios de gracia. Pero teman, porque no se sabe y no me confío de que todos ustedes que están allí sean creyentes. Esto es tremendo, mi hermano. Ahora, escúcheme. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros, escúcheme, se nos ha anunciado que, ¿sabe cuál es la buena nueva? El Evangelio.
a ellos también se les anunció. Porque a ellos como a nosotros se nos anunció. Y el deber es oírla y atenderla y no oírla y pasar de largo. Porque quien la oye y pasa de largo es como quien descuida una salvación tan grande que siendo anunciada no fue creída. Temamos y asegurémonos de que nosotros hemos creído a lo que se nos ha anunciado, pero creído de verdad. Porque no creer al mensaje del evangelio, ¿qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias absolutas en la eternidad de los hombres. Sigo pues leyendo lo que dice Hebreos capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como a quiénes? Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó, diga conmigo, oír. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no la acompañaron de fe cuando la escucharon. Y por allá hace algunos años, cuando yo estuve escudriñando este versículo, la palabra acompañar en el griego, ¿sabe qué enseña? Envolver. Me gusta muchísimo. Porque quien oye con fe es quien ha oído la palabra y la envuelve con fe y la cree. Y la única manera de que la palabra de Dios nos aproveche es creyéndola cuando la estamos escuchando. Pero tristemente hay gente que escucha, hermano, todos los domingos escucha. No la creen, se van. No la reciben, se van. No la pones por obra, peor se van. Así no les funciona, no les aprovecha para nada. Proverbios, donde estamos en el tercer consejo, por favor, dice, hijo mío, versículo 1. Si recibieres mis palabras, porque todo parte de recibir lo que se nos dice, y especialmente lo que Dios nos dice. Si recibieres mis palabras, y me gusta esto, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde hay que guardarlo? Vea, guárdelos donde nadie los pueda sacar. ¿Cómo es guardar el mandamiento dentro del corazón donde nadie tenga acceso a ello y nadie pueda sacarlo? Se lo voy a explicar en otras palabras y se lo voy a aplicar a la vida. La palabra de Dios tiene y debe estar tan arraigada dentro de nosotros que ninguna circunstancia ni nadie nos haga cambiar de parecer conforme a las Escrituras para ponerlas por obra. Les voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que también impactó mi vida esa porción de la Escritura. Se la voy a mencionar. Cuando tomó el poder el faraón que no conocía a José, después de aquel faraón amigo, pasaron años y llegó un faraón que dice la Biblia que no conocía a José y tampoco le importó quién haya sido en la historia. Ahora, dijo el faraón, después de tantos años con nosotros habita un pueblo que no es egipcio, sino hebreo. Y este pueblo, dijo ese faraón, ha crecido mucho más que nosotros. Yo le voy a decir una cosa, si algún día algún enemigo viene en contra de nosotros, dijo ese faraón, no sea que este pueblo se alíe con ellos y peleen contra de nosotros y nos derroten y tomen el control de nuestra nación. Escúcheme lo que le voy a decir. Dijo el faraón, no quiero y no se debe multiplicar más este pueblo. En ese tiempo no habían clínicas, nada de eso, habían parteras. Y habían dos parteras que eran las parteras más conocidas e importantes de ese tiempo que atendían los partos de las hebreas que eran tremendas para parir. Y entonces la orden del faraón a las hebreas es, cuando nazca el bebé, buscad en él qué sexo es. Y lo más probable que hacían las hebreas era tocar la criatura para ver si era niño o niña. Y el faraón le dijo, si es niño, no lo dejen vivir. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que estas parteras, yo lo voy a relacionar con la palabra que dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dice que temieron a Dios y no hicieron lo que Faraón les dijo que hicieran. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que por más poder que tenga Faraón y el peligro que conlleve el no obedecer lo que el mismo Faraón rey dictó, que incluso representaría para ellas la muerte o quizás el destierro, no temieron a Faraón ni al mandamiento de Faraón, sino que temieron a Dios.
Eso es atesorar una palabra dentro del corazón que no la saca ni la arranca nadie. Es que aunque se nos digan cosas, se nos pidan hacer cosas que no tengan que ver con el mandamiento de Dios, obedezco a Dios antes que a los hombres. Eso es tener la palabra de Dios dentro del corazón, arraigada por encima de los hombres o de lo que los hombres digan. Escúcheme. Luego yo seguí leyendo y ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios bendijo a las parteras. Y no solamente las bendijo a ellas, sino que bendijo sus familias. Porque obedecer a Dios y atesorar sus palabras, honrar el temor a Dios, trae bendición consigo. Dios lo dijo, se lo dijo al pueblo, obedéceme. Y cuando entres a esta tierra que fluye leche y miel, ustedes serán multiplicados allí. Serán preservados y serán enriquecidos. Ahora, lo que tenemos aquí es que Dios dice, hijo mío, recibe mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti. Ahora, luego dice, haciendo estar atento tu oído a ¿qué? A la sabiduría. Todo tiene que ver con atender las palabras, guardarlas y escucharlas. Si inclinares su corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia también tú dieres su voz. Dice, si como a la plata busques la sabiduría, la prudencia y la inteligencia que se logran escuchando, siendo cuidadoso luego de guardar lo que yo escuché y aprendí, y luego actúo con cautela, eso es prudencia. Búscala como a plata. De hecho, por dinero la gente hace lo que sea. Se desesperan. Hasta llega el punto en que el mismo dinero controla las emociones de la gente. El día que tienen un ánimo, una voluntad y una fuerza. El día que no tienen otro porque ya ahí manda el dinero. Sacrifican cualquier cantidad de cosas, sacrifican por dinero el tiempo a su familia, sacrifican hasta su propia salud. Hay gente a quien le dice el médico, usted no puede trabajar más porque está enfermo, pero ellos siguen trabajando porque dice que necesito el dinero. Y usted dirá, pastor, eso no está mal, eso lo determina usted, usted verá. Yo no voy allá a su trabajo a sacarlo por una mano y a decirle no lo haga porque el médico le dijo que no lo haga, eso lo determina usted y usted lleva las consecuencias. Yo lo único que quiero tomar es un ejemplo bíblico. Que el mismo consejero aquí dice, si buscares a la sabiduría, a la prudencia, a la inteligencia y te inclinares a escuchar sabiduría tan urgentemente y desesperadamente como buscas la plata, mire lo que dice. Si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoro, segunda expresión. Si como a plata la buscares y a tesoro la escudriñares, quizá hoy eso no se ve. Pero en la antigüedad habían tipos de gente como... Había una especie de mercenarios, en la historia se habla de aquellos piratas, pero había gente cazarrecompensas. A quien le decía, en tal parte hay un tesoro y hay que buscarlo. Es como que a alguien hoy día le dijeran, está saliendo oro en tal parte. Uy, santo poder. Hasta el que no es minero va a buscar. Va. Desesperadamente porque sabe que si encuentra al menos un gramo, tiene dinero. La Biblia pone estos dos ejemplos como ejemplos de alguien que buscan cosas desesperadas con urgencia. Luego dice, entonces, que a tal intensidad ustedes escuchen a Dios, presten atención a la sabiduría y anden prudentemente, pero así con esa intensidad, dice la Biblia, entonces entenderán el temor a Jehová y ustedes hallarán el conocimiento de Dios, porque el temor a Dios también se busca y el conocimiento de la persona de Dios también. Hay gente que quiere conocer a Dios, pero no procura conocerle. Señor, inyéctame tu conocimiento aquí en la vena. Eso así no va a pasar. Señor, méteme una memoria en el cerebro que yo pueda reproducirla. Tampoco va a pasar así. Pastor, ¿y entonces cómo conozco a Dios? Mira, es que ahí está. Escucha la voz de Dios, dice aquí, está atento a mis palabras. Atesora mis mandamientos dentro de tu corazón. Escudriñame en sabiduría y inteligencia. Búscalo. Interésate por Dios, por conocer su persona, sus atributos, su manera de actuar, cómo hizo Dios las cosas y cómo están registrados en la Biblia de quién es Dios, cómo se comportó y cómo actúa en determinadas circunstancias y en determinados momentos de la humanidad y del hombre.
Pero también apréndelo a conocer en tu propia vida. Cómo te conduces, relaciónate con Él, escudriña la Biblia, saca tiempo en los cuales puedas hablar con Él, pero dale tiempo a través del cual también puedas tú y yo escucharle. Pero apréndelo a conocer. Luego dice la Escritura, porque Jehová da la sabiduría. Y la sabiduría que Dios da, ¿cómo es, pastor? ¿Se la explico? Ya, es así. La sabiduría que Dios da es que te enseña, te instruye y te muestra cómo son las cosas. Luego lo que Dios espera es que, habiendo tú aprendido, hagas las cosas como Él te dijo. Y luego vas a obtener los resultados que Dios quiere que tengas. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, ¿cómo es? Bueno, la sabiduría del hombre, ¿sabe cómo es? Tantea. Y dice, más o menos así puede ser tal cosa. Ya cuando dice más o menos, no tiene claridad frente a ningún asunto. La sabiduría del hombre es, hago esto porque la mayoría de las personas piensan que así es como debe hacerse, o así la mayoría de la gente la hace. La sabiduría del hombre es que una persona se sienta a pensar en su propio razonamiento cómo es que algo puede ser. Se lo inventa y se lo idea. Y en base a eso, así actúa. Eso es sabiduría humana destructiva. Sabiduría de Dios es que Dios tiene la última palabra y de manera clara nos enseña cómo funcionan las cosas, cómo son y cómo deben hacerse. Espera a Dios que tú escuches, pongas por obra lo que Él te enseñó y obtengas los beneficios de lo que te dijo. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué viene? El conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría, el conocimiento e inteligencia? Dígame. De Dios. Ahora entonces yo le pregunto, ¿y qué es lo que uno va entonces a estudiar a la escuela y a la universidad? ¿Qué? Ahora, no estoy diciendo que eso es malo, vaya. Pero lo que usted conoce allá son ciencias humanas y estudios sobre la creación y las cosas. Eso es lo que usted va a estudiar allá. Cuando usted estudia la Biblia, usted pasa a otro nivel. Se transforma. ¿Sabe qué comienza usted a estudiar? No comienza a estudiar las cosas, ni las cosas creadas. Usted pasa a estudiar las cosas, a estudiar el Creador. Y además de pasar a estudiar al Creador de todas las cosas, comienza usted a estudiar el pensamiento del Creador, las palabras del Creador y el consejo del Creador. Allí entonces es donde está la verdadera inteligencia y la sabiduría que Dios da. Pastor, ¿cuál de las dos? Las dos. El desbalance es que usted solamente se prepare en la universidad y lo que usted estudie en el colegio. Eso es un desbalance. Solamente usted entonces aprenderá cosas que tienen que ver con este mundo y esta vida, pero Dios para usted quedará desconocido. Necesita, por lo tanto, sabiduría, inteligencia, conocimiento de Dios para que su vida entonces sea como lo que Dios quiere. Y si me toca preferir, pastor, alguna de las dos, prefiero el conocimiento de Dios. Quien anda en el pecado es imposible que se haga una persona sabia, porque quien anda en el pecado ya de por sí evidencia que no es sabio. Alguien sabio, entre comillas, no llega a pecar. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Es que ni siquiera lo evita, no llega. ¿Por qué? Porque quien es sabio aplica sabiduría a lo que hace, y cuando se aplica conocimiento, lo que aprendí de Dios en lo que hago, no se peca. Se llega al pecado cuando tú actúas en base a ti o a lo que te dijeron, o ignoras cualquier buen consejo y la instrucción de las Escrituras y de Dios mismo. Lo ignoraste y actuaste, allí pecas. Pero la sabiduría se le añade ¿a quiénes? A los rectos. ¿Por qué? Porque se logra la rectitud siendo sabio. En otras palabras, a medida de que tú escuchas a Dios, atiende a sus palabras, sus mandamientos, ordenanza, el buen consejo, lo pones y lo aplicas a lo que vas a hacer, no solamente te hace sabio, sino que te hace recto. Ahora, mírenme más. Versículo 8. Al final del 7 dice, escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de ¿quién? Eso es a través de prestar atención y guardar el mandamiento. Cuando guardes esto y todo esto esté en tu vida, al final dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y también entenderás todo buen camino. Pero la única forma es atendiendo a la voz de Dios,
y atesorando sus mandamientos dentro del corazón, buscando sabiduría, el conocimiento de Dios como buscamos plata y escudriñamos tesoro, y siendo prudentes. Dios entonces te añadirá, porque añade a los sabios, a los rectos sabiduría.